Suele decirse que la República Dominicana es tierra de poetas y de cuentistas, pero también lo es de novelistas. Aunque la literatura dominicana no goza de un renombre particular en el mundo, en ningún género literario, con escasas excepciones de algunos nombres sonoros, sus aciertos mayores han sido en la poesía, en la que ha tenido autores dignos de mayor reconocimiento internacional. Su falta de reconocimiento en la novela no ha sido, en cambio, asunto de justicia literaria, sino de amargo estancamiento durante la mayor parte de la historia dominicana. Quiero compartir con ustedes 5 problemas de las novelas dominicanas y a la vez ofrecer una mirada crítica a su lento pero esperanzador desarrollo en las últimas décadas. Antes, hay que poner en contexto que durante el siglo XIX, los países latinoamericanos compartían una situación de inercia muy parecida en lo que respecta a las novelas. En el libro The Cambridge Companion to the Latin American Novel, hay un capítulo dedicado a la novela latinoamericana del siglo XIX, firmado por Naomi Lindstrom, en el que se refiere a la prohibición que impuso España a la circulación de novelas en sus colonias americanas como una razón de peso para lo tardío que fue este género en Hispanoamérica. Hay consenso histórico de que el libro intitulado El Periquillo Sarniento del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi es la primera novela en toda regla en la región. En la República Dominicana, los historiadores difieren sobre cuál fue nuestra primera novela. Las versiones más ocurridas se debaten entre La Fantasma de Higüey, publicada en 1857 por Francisco Javier Angulo Guridi, y El Montero, de 1856, cuyo autor es Pedro Francisco Bono. El historiador Frank Moya Pons, en su Bibliografía de la Literatura Dominicana 1820-1990, dice que es Los Amores de los Indios, de Alejandro Angulo Guridi, publicada en Cuba en 1843, la primera novela dominicana. Para Miguel Collado, por otra parte, la primera novela es La joven Carmela, del mismo Alejandro Angulo Guridi, publicada en Cuba en 1841, aunque esta obra no ha sido rescatada. Collado hace la aseveración en sus apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana. Collado ha señalado que Betilio Alfau Durán cita esa novela, La joven Carmela, de Angulo Guridi, en sus apuntes para la bibliografía de la novela en Santo Domingo. Más allá de este debate histórico, lo que me interesa resaltar es que en algún momento entre los años 40 y 50 del siglo XIX, empezó la producción novelística en la República Dominicana, justo cuando también principiaba en otras latitudes latinoamericanas, lo cual significa que no podemos atribuir la escasa fortuna de la novela dominicana a través de la historia a un inicio exageradamente tardío, si lo comparamos con el resto de países latinoamericanos. Más aún, en el propio siglo XIX, específicamente en 1882, el dominicano Manuel de Jesús Galván publicó la novela Enriquillo, de corte romántico e indigenista, un clásico obligado en la República Dominicana hasta la fecha, y que trascendió las fronteras nacionales y es todavía leída y estudiada en diversas universidades de todo el mundo. Argentina tuvo su famosa Amalia, de José Mármol, en 1851. Colombia tuvo la novela María, de Jorge Isaacs, en 1867, ambas románticas. Y nosotros tuvimos nuestra Enriquillo, de Galván. Íbamos bien. Nos surge entonces la pregunta:
si la novelística dominicana comenzó relativamente temprano en comparación con el resto de América hispánica, y desde el siglo XIX inscribimos una novela entre los clásicos internacionales del hemisferio, ¿por qué la República Dominicana no tuvo un desarrollo mayor en su narrativa de largo aliento? ¿Por qué ni en los antecesores ni en los protagonistas del boom latinoamericano, ese gran fenómeno novelístico, figura ningún escritor dominicano? ¿Por qué no es sino hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI que empiezan a asomarse algunas voces dominicanas al reconocimiento internacional como novelistas? ¿Qué estancó las novelas dominicanas? Para responder esas preguntas, he aquí los 5 problemas principales que he identificado. Número 1. El atraso en las técnicas literarias. En su libro La novela dominicana 1980-2009, perfil de su desarrollo, Avelino Stanley, novelista dominicano, divide en 2 la historia del género de la novela en nuestro país, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En primer lugar, desde la fundación de la República, arguye Stanley, en 1844, hasta el año de 1979, esa es la primera división. Y en segundo término, desde 1980, con la publicación de la novela Solo cenizas hallarás, de Pedro Vergés. Es esta novela, para Stanley, la que genera una ruptura con los desfasados recursos del siglo XIX con que aún escribían los novelistas dominicanos, a saber, el uso casi absoluto del narrador omnisciente en tercera persona, normalmente juzgando la historia desde una perspectiva moral o pedagógica. El manejo lineal, estrictamente cronológico del tiempo. La aplicación de fórmulas criollistas, realistas, costumbristas y nacionalistas, hasta muy tarde en el siglo XX, cuando ya incluso la novela latinoamericana había encabezado una renovación mundial con el boom. Otros críticos dominicanos, como José Alcántara Almanzar, en Narrativa y Sociedad en Hispanoamérica, y Bruno Rosario Candelier, en Tendencia Crítica de la Novela Dominicana, coinciden en que hasta 1979, en República Dominicana, se seguía escribiendo con los vetustos y ya inútiles moldes del siglo XIX, mientras el ambiente literario internacional experimentaba constantes transformaciones. Número 2. La falta de dedicación al oficio de escribir. El referido libro de Avelino Stanley ofrece el dato de que en los primeros 135 años de vida republicana solo se publicaron 230 novelas, un promedio de menos de 2 por año, debido a las inestables condiciones económicas, culturales y políticas del país. No se pueden obviar las ocupaciones militares y las dictaduras sufridas por la República Dominicana como dificultades importantes para que la élite letrada pudiera imbuirse del espíritu libre y disciplinado requerido en la creación de alto valor estético. Por ejemplo, en la convulsa década de los años 60, la producción novelística mermó y solo se publicaron 24 títulos. En 1969 no se publicó una sola novela. Para que haya novelistas activos, tiene que existir la idea de hacer carrera literaria, de escribir no como un pasatiempo, sino como un oficio. Autores prometedores como Juan Bosch, que solo publicó 2 novelas, no dedicaron el tiempo necesario a su labor literaria por participar en la lucha política. Por diversas razones relacionadas con la configuración de la sociedad dominicana, muchos novelistas no han tenido una producción amplia ni constante. Desde 1980, la escritura de novelas ha crecido en el país, precisamente por la estabilidad política y económica que ha permitido a muchos escritores dedicarse diligentemente a escribir.
Autores como Marcio Veloz Magiolo, Andrés L. Mateo, Roberto Marcallé Abreu, Avelino Stanley, Luis R. Santos, Emilia Pereira, José Acosta, Manuel Salvador Gautier, Rita Indiana y Rey Andújar, entre otros, han sido novelistas prolíficos que no suelen pasar de 3 o 4 años sin publicar regularmente una nueva novela y han concitado ya atención fuera de la República Dominicana. Número 3. La autocensura moralista, nacionalista y lingüística. Si antes les hablaba del atraso técnico formal de las novelas dominicanas, hay que referirse también al tratamiento mayormente conservador que se le da al pueblo dominicano en las novelas nacionales. La obsesión de los novelistas dominicanos ha sido la dictadura de Trujillo, pero las novelas más famosas sobre Trujillo han sido escritas por extranjeros, a saber, La fiesta del chivo, del peruano Mario Vargas Llosa, y Galíndez, del español Manuel Vázquez Montalbán. Esto porque los novelistas dominicanos suelen adherirse a la historia oficial para producir novelas históricas. Evitan entrar en conflicto con los discursos hegemónicos sobre la religión, la política, la cultura y la sexualidad en la isla. El éxito de Julia Álvarez, Junot Díaz y Rita Indiana como novelistas dominicanos internacionales estriba, además de su talento, en que proporcionan un retrato crudo, apasionado, polisémico e irreverente de la República Dominicana. Recordemos que algunas novelas han tenido una recepción polémica en nuestro país cuando se han entrometido con figuras o acontecimientos sensibles para el dispositivo conservador dominicano, como La fiesta del chivo, ya mencionada, de Mario Vargas Llosa, Los que falsificaron la firma de Dios, de Viriato Ascensión, y Memorias de una dama, del peruano Santiago Roncagliolo. En el orden lingüístico, también las capillas literarias dominicanas han sido reacias a hacer acopio de la oralidad del español dominicano en las novelas, bajo el supuesto y pueril pretexto de que eso resta universalidad a las obras. Esto evidencia tanto una falta grave de libertad creadora que el novelista se impone a sí mismo al rehusarse a escribir como habla, como una desconexión casi absoluta de las tendencias narrativas postcoloniales, donde se han valorado cada vez más positivamente los regionalismos. Número 4. La falta de una industria del libro. En la República Dominicana abunda la autopublicación. Esto es, que el escritor paga para que se imprima su libro y difícilmente la tirada de una obra exceda los 500 ejemplares. No hay un trabajo editorial profesional que participe del proceso correctivo del libro, desde la portada, el título, la morfosintaxis del texto, hasta el proceso de mercadearlo. Escasean las bibliotecas y librerías. Hay un tímido mercado de lectores, del cual no se tienen estadísticas. Por tanto, no hay agentes literarios ni traductores. Los escritores dominicanos no suelen participar en las principales ferias del libro del mundo. Durante 15 años, la editorial Alfaguara tuvo presencia en el país. El sello publicó varias novelas dominicanas y algunos autores conocieron por primera vez la firma de un contrato y el pago de regalías por sus libros. Pero la editorial se marchó por un cambio de propietarios. Pese al trabajo tesonero y hasta desinteresado de algunas editoras dominicanas, las condiciones precarias del mercado del libro en el país, producto de una deficiente educación, hacen imposible en la actualidad que escribir novelas sea rentable. Y eso sin duda provoca una desmotivación importante. Por razones análogas, desde el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, los esfuerzos para formar a escritores, editores y traductores son prácticamente inexistentes. Este paisaje resulta extremadamente árido para que la pasión por escribir novelas se convierta en un oficio y deje de ser un pasatiempo en la mayoría de los casos. Número 5. Las injusticias del canon literario.
Como punto final, debo referirme a la opacidad con que se maneja el canon literario en la República Dominicana. La abundancia de injusticias al obviar a unos autores en favor de otros por razones que nada tienen que ver con la literatura. La insularidad literaria dominicana posibilita que novelistas deficientes del pasado y del presente gocen de premios y prestigio, aunque sus novelas no resistan la menor crítica ni la prueba del tiempo por sus méritos estéticos. Asistimos en la República Dominicana a un discurso autorreferencial. Esto repercute también en la pobre proyección internacional de la novela dominicana, porque el país se niega a aceptar plenamente como suyos a sus escritores más exitosos en el mundo, ya que usualmente esos escritores producen urticaria en el tejido cultural conservador del país por el contenido contracultural de sus obras. Y en cambio, el país se afana en promover a escritores que muchas veces no reciben atención fuera de las literariamente solipsistas fronteras nacionales. Si exceptuamos el Pulitzer de Junot Díaz, solo algunas pocas novelas dominicanas han ganado premios internacionales y han sido menores, nunca los más importantes en lengua española. Ningún escritor dominicano ha ganado un premio internacional de peso por su trayectoria, como el Jerusalén, el Princesa de Asturias, el Cervantes o el Nobel. Si se empieza a apoyar la cultura, la educación y la literatura en la República Dominicana cuanto antes, si se empieza a entender su dimensión humanística, diplomática y económica, aprovechando la expansión de la clase media, el flujo expansivo de visitantes internacionales y el acceso a un saber global a través de las tecnologías contemporáneas, este puede ser el siglo de un mayor esplendor para las novelas dominicanas. Ya es hora.